Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 2 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá, en campus. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Hoy en la vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, pero en algún otro espacio-tiempo de esta vida, el Señor nos ha de tener circulando en otros lugares, conversando con otros seres, compartiendo nuestro ser, siendo testimonio del Evangelio, como hoy nuestro hermano Beato Salomón María de Francia, hacia 1792, fue mártir por la Revolución Francesa en aquel entonces. Viajemos un poco en el espacio-tiempo a Francia y tratemos de situarnos en el convento de nuestras hermanas de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Como se decía en estos días a Santa Teresa de Jesús, que fue también sacrificada junto a otras hermanas. Pero Teresita, no ser Teresa la fundadora de la orden en Colombia, que precisamente invita a Fray Alejandro Tobón de esta orden para el próximo sábado 8 de septiembre a las 8 de la noche, el Congreso, que es el concierto, también un retiro, porque nos congrega, nos retira hacia el interior y en salida a través de la música nos conecta con el mundo, maravilloso, para que se inscriban en su canal, para Alejandro Tobón. Y también vamos a las lecturas de hoy con la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a Macedonia. Y allí muy cerca, pues en la antigua Grecia, donde está el pueblo de Tesalónica, que se fue estableciendo la cultura cristiana, la primera comunidad cristiana, hermanos compartiendo en pueblos de gentiles, paganos, idólatras de otros dioses, como eran los griegos, pero que también tenían ahí su espacio. Hoy nuestro hermano, su santidad el Papa Francisco, está en Mongolia y ha hecho una predicación desde allí maravillosa. Es un pueblo también con otra religión, el budismo, aunque también monoteísta, es muy diferente a la religión cristiana, pero en la historia se han concebido diversos en las culturas, en las creencias, en las prácticas, en el culto, la tradición, pero han sido respetuosos, aunque también han habido guerras y enfrentamientos, pero no entre nosotros, seres amados, porque las guerras espirituales es contra el maligno, contra el enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Ese es del que nos advierte nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos 13 al 30. El administrador que ya se va a visitar otras tierras, el reino de los cielos, un lugar allá recóndito, en otra espaciotemporalidad, pero en esa visión escatológica anuncia el regreso, juicio final, individual para cada uno, a quien el Dios Padre nos ha dado una gracia propia, entre comillas, para administrarla bien, prestadita, como dato. Y esos son dones, talentos, riquezas que han de circular. Ir al interior para saber cuáles son, descubrirlas, conocerlas, pedirle al Espíritu Santo, Maestro interior, que nos ayude a descubrirlas, a redescubrirlas si es que ya las hemos tenido y las hemos olvidado.
Y eso está en ir conociendo virtudes, pero también amenazas para las virtudes. Al tentador también hay que agradecerle, porque nos enseña qué es lo que no se debe hacer, como los mismos fariseos de los malitos, de los mentirositos o de los cumplimientos, que por estar más pegados de la forma, de la estructura, del orden funcional del código, de los 613 preceptos de la Torá, se quedan atorados ahí en lo sutil, la apariencia, pero no van a la profundidad que es en el amor, la misericordia y la justicia divina, que es santidad. Eso es de lo que nos ha de pedir cuentas el Señor en su regreso. Por eso entonces unámonos al salmista con el Salmo 98. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. No es por conveniencia, ni por intereses, ni por acuerdos de mínimos, sin respetar la moral, sino en unas éticas falsas que se han establecido hoy día con esta sociedad moderna, entre comillas moderna, porque con ese progresismo estamos llevando eso al canibalismo, al antagonismo, a vivir en confrontación permanente y a un anacronismo porque nos alejamos de la realidad. El medioevo nos conectaba más con la iluminación, porque los seres tenían más disposición para establecer una relación amorosa con quien sabemos nos ama. Ahí sí Santa Teresa de Jesús, esa es la oración, ir a su interior. Hoy día hemos perdido ello, nos lo está quitando y esa es la que está quitando el enemigo. Se pierde la gracia, no porque el Señor la quite, nos la quita el mundo, nos las quita el tentador o nosotros mismos pendencieros, estar pendientes del uno y del otro en vez de estar ocupados de su propia vida, de su ser siendo, desperdiciamos una oportunidad de trascender maravillosa y otros por estar ociosos en una vida perniciosa. Seres amados que nos cojan confesados al bautismo para tener la gracia santificante y poder comulgar la confesión, estar confesaditos, círculo del perdón, te perdono, me perdonas, y implorando al Señor nos perdone. Y ahora sí a comulgar, cada uno, como en el juicio individual, cada uno comulga, pero toda la comunidad ahí comulgando, que los cogieran a todos confesados y en plena comunión, bendito sea el Señor. Ah, maravilloso, así pues cualquier fin del mundo, en el templo. Dice en el libro de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a tomar de esas exhortaciones, como se venía retomando ayer, la vida que agrada a Dios, pero hoy específicamente en versículos 9 al 11. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos, como les hemos encargado, para que los respeten los de fuera y ustedes no tengan que depender de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 98, en alabanza, el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor ha alcanzado la victoria. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas, ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel.
hasta el último rincón del mundo, ha sido vista la victoria de nuestro Dios. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor el Rey, al son de los instrumentos de viento. El Señor llega a regir los pueblos con rectitud. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes, que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. El Señor llega a regir los pueblos con rectitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 13 al 30, en la parábola del dinero. Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que estando a punto de irse a otro lado, a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después, volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuenta con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí:
quítele las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará, y a ese empleado inútil échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, el Espíritu Santo nos pone en consideración otro hermoso episodio. Recuerden cuando llega Jesús al templo y observa una pobre viuda, la pobre viejecita, sin nadita que comer, como dice el cuento, solo 2 moneditas que echó allí en el serrucho, en el templo de Jerusalén, con mucha sutileza, sin que nadie lo notara, y de todo lo que tenía. Entre tanto los fariseos, los saduceos, otros allí, si es que iban a misa, no sé, o al templo, pero otros acudientes al templo, echando hartas monedas y que sonaran, que se viera, que están dando dinero para los servicios del templo, para el cumplimiento con la ley, que el Señor dice a sus discípulos, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos ellos, porque ella ha dado de lo que necesita para vivir, en tanto que los otros han dado quizá de lo que les sobra, o por apariencia, seres amados, una falsa caridad. Tiene que ver con la liturgia de hoy, de la palabra, porque bien Jesús llega y toma la estructura que regía en el momento, esa estructura mercantil de la circulación de la moneda, de la forma como se hacían los pagos. Un pueblo dominado por Roma, pues el imperio romano exigía monedas. El impuesto es directamente con la moneda del César, acuñada, cuando Jesús también daba la moneda a quienes le pedían el impuesto, o que le preguntaron por tentarle si era lícito pagar el impuesto. Dad a César lo que es del César. Jesús no se entra en ello, porque la preocupación de Jesús es la salvación de las almas, no de la carne, no de la materia, lo material afuera, lo superficial, el estilo de vida según el mundo. Lo respeta porque Dios permite en libertad renunciar a los bienes materiales, renunciar a las cosas del mundo y renunciar a los placeres de la carne, a los placeres mundanos, a vivir según el mundo, porque también es oportunidad para crecer, y es donde toma ocasión el maligno, y toma de sus formas de persuadir para robarle almas a Cristo, la mentira, el engaño, la trampa. Él es astuto, llega a tu corazón y esas riquezas que ya están ahí en el corazón, que son virtudes, la bondad, la generosidad, la humildad, empieza a retarlo a decir, no, pida más, ponga a producir eso para usted, ya le dieron esos talentos, entregue allá lo que tenía y cumpla con esto, como hacían los publicanos. El publicano, que era el recaudador de impuestos, en Mateo precisamente el evangelista, se pagaban con lo que lograban capturar de las encomiendas de esos allanamientos o de esas invasiones que llegaban, porque si no tenían con qué pagar, el pueblo de Israel esclavo, así le estuvieran pagando por algún servicio, o pues supuestamente por su trabajo, por su arte, viene el impuesto, y si no tenían con qué pagar eran en especie, con las mismas personas.
La familia Nahuín, nuestra madrecita, la Santísima Virgen María, también fue sujeto de ellos su padre Joaquín, cuando llegan allá a invadir, que de ahí es donde hoy que estamos en Los Gozosos contemplando la visitación de ella a la prima Santa Isabel, porque en ese viaje que ella hace saliendo, se queda José preocupado un poco, porque recuerden la anunciación a la Santísima Virgen María, el nacimiento del niño Jesús por obra del Espíritu Santo, y ella no conocía varón, y le iba a repudiar San José, pero después el ángel también le habla de no, no tengas temor en aceptar a María, no la vayas a repudiar, que lo pensaba hacer en privado. Pero todo ello para poner el contexto de que también sufrió, y en humildad ambos, la Virgen María y el San José, sufrieron esa presión que podría llevar en un acto desmedido, calculado y malvado, a querer buscar ganancias, revanchas. No lo hacen. Pregunta para nosotros hoy día, ¿qué haríamos frente a una propuesta de esas? Se exige un impuesto y hay que pagar el impuesto. Pues Jesús no peleaba con ello, pagar el impuesto. Pero aquí lo que se busca, más que la moneda en sí, es lo que en el ser acontece en su interior, los valores, las virtudes, las gracias santificantes que por el bautismo hemos tenido. Cada quien en lo suyo, su propio territorio, su propio cuerpo, es su propia vida, entre comillas propia, es prestadita, pero se hace sentir propio es para que se apropie de ella, para que se ocupe de la suya, como le decía Pablo a los de Tesalónica. Cada uno de sus propios asuntos, no se metan en los asuntos de los demás. Dicho de otra manera para nosotros hoy en contexto, no seamos metidos, no seamos sapos, no seamos chismosos. Pero más hermoso decirlo, como le decía Fray Nelson Medina, no estorbar la obra de Dios que viene aconteciendo en cada ser siendo, porque la obra de Dios se repliega en miles y millones de seres, donde nos ha puesto en el mundo, con las condiciones de familia, padre, madre, hermanos, o sin hermanos, o entre comillas sin padres, o padres ausentes, o sea, en el Asia, en África, en América, a estar en las calles, caminando, en la mendicidad, como habitante de calle, o a estar gerente de una empresa, o a estar de alcalde de un pueblo, donde sea que nos haya puesto, de todo lo que se haya concedido en bienes espirituales, en bienes intelectuales y en bienes materiales, y en ese contexto con los otros que se hayan puesto a compartir, o por el contrario, se hayan puesto a repartir, a dividir, a discutir entre ellos previamente. Ello es despilfarro, ello es mal uso de esas gracias, de esos dones, de esos talentos. Entonces el juicio es tanto individual para cada uno, pero también en comunidad y también para toda la humanidad. Eso se va replegando. Pero lo hermoso es que Jesús no interviene en esos procesos, los conoce, conoce del mundo y conoce de cada quien en su ocupación. Los elegidos en principio del pueblo de Israel, después los elegidos como discípulos. Pedro el primero, pescadores, humildes. No buscó los más ricos, no buscó los más poderosos, no buscó los más grandes. ¿Y quién más para dar que el mismo Pedro? Primero, para iniciar la iglesia en Cristo, con el pueblo de hermanos judíos esencialmente. Y llega Pablo luego con los gentiles, los dos pilares de la iglesia, y traen comunidades, y todos viviendo en unidad, compartiendo la cristiandad, con amor. Esa era no la moneda, sino la forma de valorar los procesos de vida, de buenas relaciones
como comunidad, las buenas relaciones consigo mismo, por supuesto, porque sentir, pensar y actuar en función del amor, no en función del dinero, no echar cuentas. Me dieron 5, voy a traer 5. O voy a multiplicarlo por 25 y me quedo con 5, como están esas amorosamente sectas o grupos, ideologías raras, que el análisis financiero según las Sagradas Escrituras, o nuestros hermanos judíos que toda la vida han sido negociantes, con las cabalás o las cábalas, usando la misma Torá, para dejar un estudio de suerte, o de que tú eres poderoso, tienes que tener tu libertad financiera, para que no tengas que pedirle a nadie. Seres amados, sí hay que pedirle, es a Dios, la providencia, aunque Él ya sabe que necesitamos. Antes que tener riqueza material para no necesitar a Dios, lo que necesitamos es pobreza espiritual para necesitar a Dios. Ese es el juego, la kenosis que nos enseña el maestro, a bajarse en pobreza, humildad y obediencia. Por eso tomó como en el Magnificat la Virgencita, en el Fiat, levantó del pobre al desvalido, a los humildes los levantó y a los ricos los despachó vacíos. No quiere decir tampoco ello que el rico por, por exageración sea miserable, sea tacaño, no, también hay ricos generosos, porque reciben más y circulan más. Incluso ese es un prejuicio que se tiene en otras prácticas culturales, de otras religiones, de ver que el dinero es una energía y que hay que ponerla a circular para que aumente más la energía, pero entonces ahí cambia el referente. Ya la gente está pensando es en función del dinero que se va a ganar y no está pensando es en función del entregarse por amor. Es que la principal riqueza es la vida, con todo el ser siendo, en su espíritu. Inhalar, tomar aire, todo eso que ingresa es por oferta natural, circula en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. ¿Y qué ha de salir de allí? Todo eso se ha de entregar. No debe salir contaminación por envidias, por avaricias, por bulimias. No salir placeres desordenados, inmundicias, sevicias. Por tanto, todo eso replegado en las adicciones, que es lo que hoy en día pulula. La sexocracia, la igualdad de derechos para acceder libertinaje al sexo. De los 10 mandamientos se redujeron solamente a 2 o 3 que tienen que ver con el sexo. Decía nuestro hermano de Argentina, que no te lo cuenten, Olivera Rabasi, Javier, que se siente todo en el plexo solar. Ahí están las emociones, las sensaciones, las digestiones de todos los sistemas, pero si bien son importantes, nos invitaba también a un congreso con Juan Fernando Sellés de España, que hablaba de eso, la persona, el ser trascendental, no lo mero material. Es que nos quedamos pegados a tierra. Hemos sido creados para el reino de los cielos, para ser santos, para ser perfectos, no para ser siervos inútiles, quedarnos solamente respirando, comiendo y durmiendo. Eso es lo que ha querido el patán. Por eso tiene el príncipe de las tinieblas el mando en los gobiernos, en las empresas, en los grupos sociales, porque todo el mundo se congrega a conseguir proyectos para conseguir plata, y es que para pasar bueno. ¿Acaso vinimos a pasar bueno? Cruz y gloria. El pasar bueno está en compartir, en circular en el amor, la misericordia y la justicia, la caridad, la dignidad y el sacrificio, en llevar una vida santa, sacramental, bautismo, comunión y confesión, y permanentemente en oración, como Benito Abad, ora y labora, oración en acción de gracias, oración de intercesión por todos, seres amados unos por otros, y oración de petición, sí, pero de las gracias santificantes, de bendiciones, bienes del Espíritu, los demás llegan por añadidura. Esos activan los bienes intelectuales
Y ya los bienes intelectuales activan el cuerpo para salir a trabajar o a estar en familia, no estar esperando que otros lleguen a soportarnos o a mantenernos. Esa emancipación ha de empezar desde tempranas edades, pero a nivel espiritual. Y en la medida que se va creciendo, se va ganando el espacio en lo otro. Al final se da cuenta que lo que es dinero y lo que es material y lo que son bienes físicos llegan por añadidura. Pues lo tienen las plantas, lo tienen los animales que también tienen alma, tienen un principio. A todos les provee el Padre. Esa no es la ocupación de nosotros. Es más la sanación del alma, la redención de los pecados, la salvación. Porque es que esto en cualquier momento, seres amados, ha de llegar, el fin. Pero no es una amenaza, es una advertencia amorosa que nos hace Jesús. Por eso mantengámonos vigilantes, en estado de gracia, y dando gracias a Dios por ello, dando gracias al Espíritu Santo por el amor que nos concede, por la posibilidad de unirnos a la distancia, a través del corazón, de la mente, del alma. Hasta físicamente se puede sentir cada quien la vibración, por la imagen, por el sonido, por otras formas de conectar con el mundo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, feliz, santo y bendecido sábado, Sabbat para nuestros hermanos judíos. Amén.